Este video es en respuesta al comentario que me hicieron y quería responder ampliamente. La duración es larga, así que están avisados. Lo que les puedo asegurar es que es información que no habían escuchado en ventas. El porqué de la importancia del silencio. El silencio que cierra. William Ury negoció conflictos internacionales con silencio y tú no puedes sostener ni 10 segundos frente a tu cliente. William Ury negoció paz entre países. Su herramienta más poderosa no fue lo que dijo, fue lo que decidió no decir: el silencio estratégico. Uri pasó décadas en las negociaciones más tensas del mundo, conflictos entre naciones, y aprendió algo que los mejores negociadores aplican y que la mayoría de los vendedores nunca descubren. El silencio no es ausencia de conversación, es la conversación más poderosa que existe. Es presión sin amenaza, es espacio donde el otro cerebro termina el trabajo que tú empezaste. Lo que nadie te explica sobre el silencio y el cerebro. Cuando guardas silencio después de presentar tu precio, algo específico ocurre en el cerebro de tu cliente. El cortisol empieza a bajar, la alerta se reduce, el sistema de amenaza se desactiva y el cerebro interpreta una sola señal: nadie me está presionando, esta decisión es mía. Esta señal activa algo poderoso: la dopamina anticipatoria, el neurotransmisor que no se activa con la recompensa, sino con la anticipación de obtenerla. El cliente empieza a imaginar, se ve usando el producto, se ve resolviendo el problema, se ve tomando la decisión correcta. Y entonces ocurre algo que ninguna palabra puede lograr. El cliente se convence solo, no porque tú lo persuadiste, sino porque tú le diste el espacio para que su propio cerebro construyera el argumento que lo llevó al sí. En ventas ocurre exactamente lo mismo. Presentas el precio, explicas el valor, resuelves las dudas y entonces llega el momento más importante de toda la presentación: el silencio. Pero tu cerebro no lo soporta. 3 segundos, 5, 10 y ya quieres hablar. Bajas el precio sin que te lo pidan, agregas un bono que no tenías planeado, justificas lo que ya estaba justificado. Dices, además, cuando yo no había nada que agregar, y en ese momento exacto destruyes la decisión que el cerebro de tu cliente ya estaba construyendo en silencio, porque cada palabra nueva que agregas le dice al neocórtex del cliente algo peligroso. Todavía hay variables que no consideraste, y cuando el neocórtex detecta variables nuevas, hace exactamente lo que está diseñado para hacer: pausar, analizar, proteger. El cortisol regresa, la duda reaparece, y luego la frase que todos conocen: déjame pensarlo. No porque el cliente haya cambiado de opinión, sino porque tú reabriste un proceso que ya estaba cerrando solo. Porque el silencio te incomoda a ti, el silencio no incomoda al cliente, le incomoda a tu ego. El vendedor novato habla para sentirse seguro, para demostrar que sabe, para llenar el vacío que le genera incertidumbre. Pero el cliente no necesita más palabras, necesita espacio para procesar una decisión que ya casi es suya. Y esa es la diferencia entre un vendedor y un profesional que cierra conciencia. Lo que ocurre cuando el cliente decide solo, cuando el silencio hace su trabajo y el cliente dice sí sin que nadie lo empuje, ocurre algo que la mayoría de los vendedores nunca experimentan con conciencia. El cliente defiende su propia decisión, no porque el vendedor lo convenció, sino porque el cerebro del cliente construyó sus propios argumentos, su propia lógica, su propia justificación. Y lo que uno construye no lo abandona fácilmente. Aquí es donde el remordimiento de compra se reduce de forma natural y sin esfuerzo, porque el remordimiento nace cuando el cliente siente que alguien tomó la decisión por él, que fue empujado, que fue presionado, que no tuvo control, y cuando el cerebro detecta esa sensación, busca la salida más cómoda: cancelar, arrepentirse, reembolso. Pero cuando el cliente sintió que la decisión fue suya, cuando nadie llenó el silencio que era suyo,
Cuando su propio cerebro construyó el camino al sí, no hay remordimiento, hay convicción. Y si el cliente que compra con convicción no regresa a pedir reembolso, regresa a traer referidos. Y eso a ti te conviene. La regla que los mejores cerradores aplican: si el cliente ya entendió, tú ya terminaste de hablar, más palabras después de ese momento no suman, restan. El silencio es el momento correcto, no es debilidad, no es inseguridad, no es falta de argumentos, es la señal más poderosa que puedes enviar al cerebro de tu cliente. Confío en lo que dije, confío en que tú puedes decidir, no necesito presionarte. Y cuando el cerebro del cliente recibe esa señal, baja la guardia, se abre y cierra solo. Pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puedes sostener el silencio después de presentar tu precio? ¿O siempre eres tú quien lo rompe primero y le devuelves al cliente la duda que ya estaba desapareciendo? Conclusión: Make Sense System. La venta no ocurre cuando hablas, ocurre cuando el cerebro decide. Y recuerda, las ventas tienen química y nadie te lo enseñó.